Lo siento, ya ahora sí. Buenos días, estimados estudiantes. Un cordial saludo, una bienvenida a esta jornada de trabajo. Buenos días. Buen día. Buen día, Ige. Buen día. Buenos días. Buenos días, como siempre, voy Buenos días. a registrar la asistencia en el SIG. Lisa, en una consulta, buenos días. Sí. Disculpa, Lisa, usted ya calificó y uno sí puede otra vez volver a corregir para que le suban la nota o ya no. ¿Por qué le suban? ¿Por qué me dice que le suban? O sea, dicen porque uno tiene una baja, yo en mi caso tengo una baja nota, ¿será que yo puedo volver a corregir eso? No sé si yo le debe haber escrito algún comentario ahí en la Sí, que le puse. no, pero Lisa, estoy hablando de ver si, no estaba incompleto el cuadro. Sí, pero ¿qué le puse? Que le envíe de nuevo. No me puso eso. Mm. No sé, ya le voy a revisar. Luego, Está incompleto, solo tiene una clasificación. ¿qué le he puesto? 0. Le puso 3. Sí, yo también tengo el mismo problema y no sé si es confusión o algo. No, es que lo que pasa es que la clasificación estaba incompleta. Solo creo que la mayoría entendimos de que hasta la clasificación era solo de un... Claro, es que tenían que haber colocado la clasificación tomando la sílaba tónica, el número de sílabas, Ujú. determinación, y solo me han puesto según el número de sílabas, parece que me... Sí, sí, Inge, fue eso Ah, sí, exactamente. Y pero en caso de ser así, Inge, disculpe, ¿será que podríamos terminar de completar todos los otros cuadros que nos faltan y enviar? Por esta vez sí. Ya, Inge, muchas gracias. Gracias, Inge. gracias. Ujú. Oye, ya tomó lista. No, recién va a tomarla. Apaga el micrófono. Pues, por favor, les pido que apaguen el micrófono porque están escuchando música y bueno, no creo que estén escuchando música y escuchando clases, ¿no? Bueno, a veces la familia por ahí pone música bajita en otra habitación, a veces se escucha, por ejemplo, a mí me escucharán al menos cuando tengo en la tarde, no así en la mañana, al frente a mi casa hay un bar. Y más creo que yo les sé decir a la vecina, escuchan los estudiantes la música chichera o lo que sea, pero menos lo que estoy haciendo. Y a veces sí bajo a decirle que por favor me ayude. Estoy de acuerdo que sea un fin de semana, pero no a la tarde me ponen la música a todo volumen. Entonces ya a veces es inevitable que escuchen, ¿no? Pero en la casa pues sí entienden, ¿no? Que nos ayuden, porque estamos trabajando de forma virtual. Sí, Inge, yo tenía el tono de llamada del celular, Ujú. era esa música la que estaba sonando, entonces pues Ya. estaba Ujú. prendido el micrófono sin querer. Sí, así a veces también yo me olvido de poner en silencio y me llaman. Yo con las llamadas únicamente cuando veo que es de urgencia o son las llamadas de la rectora contesto, aunque a veces ni la rectora porque saben que estamos en clases y luego se les devuelve la llamada cuando tengamos tiempo. Bien, vamos a registrar la asistencia. Bone Gómez Luis Mari. Presente, Lisa. Bravo John. Presente, Inge. Campo Verde Melanqui. Buenos días, presente. Celi Freddy. Presente. Escobar Dani. Presente. García Yanelis. Presente. García Jesús.
García Jesús no se encuentra. Garófalo Jason. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Magno Lisset. Magno Lisset. Presente, Inge. Casi que le pongo falta. Morales Clever. Presente, Inge. Párraga Cleverson. Presente. Niño Marjorie. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, niña. Luas Juanceano. Buen día, Inge, presente. Proaño Justin. Proaño Justin. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Reynoso Michael. Reynoso, Presente, licenciada, buenos días. buenos días. Rosel Jennifer. Presente, Inge, buenos días. Díaz Salazar Jair. Buen día, presente. Salazar Haider. Buenos días, presente. Díaz Torres José. Presente. Valencia David. Buen día, presente, Inge. Buenos días. Varela Jonathan. Varela Jonathan. Varela Jonathan. Y Vélez John. Ya, vamos a ver los que faltaron. García Jesús ingresó. García Jesús y Varela. A ver, García, ¿dónde que hemos tenido dos Garcías? García, ¿qué es? A ver, García. García Chila primero, después de García Chila, García Jesús. Inge, Sí, ¿me puede calificar el deber de comunicación? El taller, mejor dicho, porque, o sea, yo pensé que lo había publicado, Inge, y no le he subido, porque ese día que estaba subiéndole, pensé que le subí, pero se me fue el internet y no le subí. Y ya lo acabé de subir ahorita y se dice tiempo mismo. ¿Será que me puede calificar? usted no subió el... ¿No Sí, ha perdido usted? soy Plúa. Ahí usted me había escrito que no ha entregado ya. Sí, no ha entregado y le puse 0. Sí, perdón, es que hubo un inconveniente con el internet y quería ver si me puede calificar. Luego le califico. Y ahí dije, bueno, gracias. Que sea la última, ¿no? Porque cuando se atrasa hay un tiempo de entrega, ¿verdad? Sí, dije, perdón. No me había dado cuenta. Ahí se pone el día y la hora. Pero por esta vez, y lo mismo la presentación, tienen que cuidar, ¿no? Si bien es cierto, a veces cuando no tienen computador, sí les permito. Me gusta que hagan en computador. A mano, digamos. ¿Por qué? Porque cuando hacen a mano, ustedes entre que leen y ponen,
y filtran la información, sacan el resumen. Ya vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Pero si copian y pegan, como que no. Por lo tanto, a mí me gustaba, siempre todos los deberes eran casi a mano. Pero eso no significa que podemos presentar pues con la hoja arrugada, que borroso, que le toman la fotografía y le suben, deben de coger, escanear y subir, ¿no? Algo, son estudiantes de educación superior, ni los de los niños de la escuela he visto que presentan así. Pues mucho ojo, y no solamente en mi asignatura, sino en todas. Por favor, esa recomendación, por lo tanto, como les digo, primera y la última, que se acortó otra vez, ya no les voy a permitir decir me olvidé, si no va a cero. Inge, Sí. ¿hasta cuándo le podemos enviar los que sacamos 3? Puede ser hoy o mañana. Listo, gracias. Fecha 7 de diciembre, ya está. Algunos hay que felicitarlos. Están excelentes, bien presentaditos. No se olviden de, no sé si ya les subí las diapositivas. Ya les he de subir el documento. Ya. Varela también faltó. Bien, vamos a continuar. A ver, alguien que me recuerde qué vimos la clase anterior para partir de ahí, ¿no? Sobre la escritura, Lisa. La escritura fue lo que vimos la clase anterior. A ver si alguien se quiere acordar. Debemos de recordarnos lo que vimos la anterior semana, ¿no? Sobre la acentuación. Eso, correcto. Vimos sobre la acentuación en la lengua castellana, ¿no? En la lengua española, la acentuación en la lengua. ¿Qué decíamos que era la acentuación? ¿Qué dijimos? Más o menos son los que presenta una ortografía o un acento, Eso, gracias. una tilde de una escritura. La acentuación decíamos que es el mayor énfasis o la mayor fuerza de voz que nosotros realizamos al pronunciar, la mayor fuerza de voz o énfasis que se realiza al pronunciar una palabra, es decir, la mayor fuerza de voz que se realiza en una determinada sílaba. Nosotros, por ejemplo, decimos canción, lo hago con mayor énfasis. Les digo, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿No? ¿Cómo te llamas? Entonces, mire, al pronunciar esas palabras, yo realizo una mayor acentuación, una mayor énfasis en determinada sílaba para pronunciar determinada palabra. Y eso es lo que nos hace la diferencia. Entonces, la comunicación en nuestro idioma es la mayor fuerza de voz, el mayor énfasis que se realiza en una determinada sílaba o en una determinada palabra, digamos, ¿no? Y ese signo, ese símbolo que nos permite pronunciar
con mayor fuerza de voz, ¿cómo lo conocíamos? ¿Cómo se llamaba? Está dentro de ortografía, ¿verdad? Se llamaba. ¿Cómo se llamaba? A ver. Tilde. La tilde, correcto. La tilde o acento ortográfico o la raya oblicua se conoce como en ortografía como tilde o acento ortográfico. En el español, este símbolo recae solamente o únicamente en las vocales de una palabra, de una determinada palabra, ¿no? Pero dice, puede llevar o no puede llevar la tilde esa acentuación, ¿no? Y para esto, pues, hemos visto de que cuando las sílabas llevan un acento prosódico, perdón, acento ortográfico, digamos que se pone la tilde, ¿no? O la rayita, pero cuando es acento prosódico no lleva. Es decir, que tomando en cuenta estos dos aspectos, la acentuación se clasificaba en 3 tipos de acento. ¿Cuáles eran estos tipos de acento? Era el acento ortográfico, el acento prosódico y el acento diacrítico. El acento ortográfico, prosódico y diacrítico, ¿no? El acento, pues, ortográfico, decíamos que era la tilde, ¿no es cierto? La tilde o la raya oblicua que se marca en la sílaba de una determinada palabra. Y eso nos permite pronunciar con mayor énfasis o con mayor acentuación. Y se usa tomando en cuenta las palabras, sean estas agudas, graves o esdrújulas, ¿no? Las palabras agudas, no todas se tildan. Las palabras graves también no todas llevan tilde. Y las esdrújulas y sobresdrújulas, en cambio, ahí sí se tildan, ¿no? Y el acento prosódico es aquel que nos permite identificar qué sílaba recae el acento tónico, ¿no? En una palabra. Es decir, el acento tónico es el acento que no lleva tilde. Y en cambio, el acento átono, pues es el que sí lleva tilde. También tenemos, decíamos, el acento diacrítico, que es un signo gráfico que se emplea para diferenciar las palabras que se escriben de igual forma en su significado o categoría gramatical, ¿no? De igual forma, pues tenemos en las agudas, en las graves y en las drújulas. Y es así, pues, que nosotros poníamos el ejemplo, ¿no? Del de cuando lleva tilde y el de cuando no lleva tilde, ¿no? El él cuando lleva tilde y el él cuando no lleva tilde. Teníamos, pues, el acento ortográfico de algunas palabras que se tildan, ¿no? Tanto en las agudas, graves y esdrújulas. Y el acento prosódico, pues que no se tilda, ¿no? Por ejemplo, les decía si yo digo ¿cómo? No lleva la mayor fuerza de voz, pero no se tilda, por lo tanto es acento prosódico. La guitarra, cerillo, examen, libro, regla, lleva la mayor fuerza de voz en la re. Digo fuente, maestro, computadora, equipo, director. Y el acento diacrítico, pues es aquel que siendo iguales, parecidas, las mismas palabras, pero unas sí lleva tilde y otras no. Entonces es acento diacrítico cuando lleva tilde. El te, el tú, el, se, más, mi, si, de, lleva tilde cuando el te cuando es sustantivo, el tú cuando es pronombre, digo tú te vas, él me dijo que mañana vendría, es pronombre, se, del verbo ser, más cuando es adverbio de cantidad, pues lleva tilde, cuando es conjunción, no. El pronombre, digo mi cuaderno, mi esfero, lleva tilde. No, bien, también hay unas reglas en cuanto a las mayúsculas
y minúsculas. En cuanto a la regla del uso de las mayúsculas, decíamos que se escribía con mayúsculas después del punto seguido y del punto aparte. Un punto aparte y un punto seguido. Cuando nosotros vamos a escribir otro párrafo, es punto aparte, por lo tanto, cuando empezamos, empieza con mayúsculas. Y cuando es punto seguido, dentro de un mismo párrafo, cuando voy a escribir una oración del mismo tema, va con punto seguido y por lo tanto al empezar vamos con mayúsculas. También dijimos que el nombre de las instituciones y establecimientos comerciales van con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, denme el nombre de una escuela o de una institución. A ver. A ver qué pasó. El nombre de una institución. A ver, digo nombres. Dice que escribimos con mayúsculas los nombres de una institución. A ver qué pasó. Por ejemplo, puede ser doctor Julio Álvarez Crespo, de pronto. Doctor Julio Álvarez Crespo es el nombre de una institución educativa, claro. Ya, de otra institución. Podría ser Pacífico Zambrano. Pacífico Zambrano. El nombre del hospital de aquí de La Guardia, ¿cómo se llama? Marco Vinicio Isa. Marco Vinicio Isa, correcto. De otra institución. República de Canadá. República de Canadá. República de Panamá, de Panamá, ¿no? Sí, son nombres de instituciones públicas, por lo tanto van con mayúscula. ¿Qué más habíamos dicho que se escribe con mayúscula? Según las reglas, no estamos revisando las reglas. Los países, bueno. Los nombres de los países, ¿no? Los nombres de los países, como por ejemplo, ¿qué? Venezuela. Venezuela, Colombia, Perú, ¿no? También Puerto Rico. Puerto Rico, en la primera palabra de un título largo del libro, ¿no? La primera palabra del título largo de un libro o de una película se escribe, ¿no? La primera palabra. Cuando la palabra sirve para iniciar un escrito también, ¿no? Sirve para iniciar un escrito, cuando empezamos a escribir, va con mayúsculas. Nombres que indican jerarquía, no están nombrando a la persona que lo ocupa, como por ejemplo que cuando indican una autoridad, una jerarquía, ¿cuál será? ¿Cómo dijo, profe? Los nombres cuando indican jerarquía. O a una ¿Como el presidente? como por ejemplo, presidente, ¿qué más? Inicia. Alcalde, prefecto. Alcalde, prefecto, gobernador, ¿no? Empiezan con mayúsculas, Las abreviaturas de ciertas organizaciones también se ponen con mayúsculas, como OEA, ONU, ¿no? Se ponen con mayúsculas. Va con mayúscula también cuando se trata de acontecimientos importantes y días feriados como Día del Trabajador, la Revolución Francesa, Día del Maestro, ¿qué más? Acontecimientos históricos, Batalla de Pichincha, ¿qué más? La batalla de Tarqui. Batalla de Tarqui, Independencia de Guayaquil, ¿no? Se pone, no todas las palabras, ¿no? Sino con la que inicia se pone con mayúsculas. Por ejemplo, hacemos batalla
de Pichincha, batalla, la primera, la que va con B con mayúscula, Pichincha con mayúscula, pero la primera palabra. También los nombres propios de países, como decíamos, personas, perdón, ciudades, personas, ciudades, países, los nombres de personas, ciudades y países. Juan, Colombia, Quito, Guayaquil, ¿no? También utilizamos la mayúscula cuando nos tratamos de, o va un signo de interrogación o de admiración. Digo, ¿qué haces? ¿No? Digo, ¿qué haces? La primera palabra o frase escribimos con mayúsculas. Digo, ¿qué haces? No, la primera palabra con mayúsculas. Pero si sigue a continuación, pongamos otra pregunta. Digo, ¿a qué hora regresa? Ahí ya no va con mayúsculas, va con minúsculas. O sea, si van dos seguidas las preguntas juntas, digo, ¿qué haces? Cierre el signo de interrogación, coma, ¿a qué hora te vas? ¿A qué hora regresas? Ya esa expresión que sigue va con minúsculas. Cuando pongamos una pregunta que es con signo de interrogación, va con mayúsculas. De igual forma, cuando sea una exclamación, ponemos el signo de exclamación. Oh, qué hermoso día, ¿no? Cerramos el signo de interrogación. Ese O empieza con mayúsculas. Bien, y de las minúsculas, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran las reglas de las minúsculas? Los días y los meses se escriben con minúsculas. Por ejemplo, viernes, diciembre, jueves, escribimos con minúsculas. Los nombres propios que designan cosas comunes, escribimos con minúsculas, como por ejemplo, un don Juan, decimos, Freudiano, con minúsculas. Nombres comunes que acompañan a nombres de lugar, por ejemplo, decimos río Amazonas, ¿no? Río obviamente va con minúsculas, pero Amazonas, como es nombre, va con mayúsculas. Avenida, decimos avenida Gonzalo López Marañón. Si digo la avenida, pues la palabra avenida con minúsculas, pero Gonzalo López Marañón ya va con mayúsculas. Los nombres de religiones, de tribus o pueblos y lenguas como cristianismo, copanes, el francés, eso va con minúsculas. Las formas de tratar. También las abreviaturas, diga. Bueno, la abreviatura, la primera palabra va con mayúscula. Hablemos, digo, licenciado. ¿Cómo ponemos? La primera letra va con mayúscula. Digo, abogado. La abreviatura, la primera va con mayúscula y luego ya va con minúscula. Digo, doctor. La primera va con mayúscula. Las formas de tratamiento, señor, don, hermana, sor, va con minúscula. Las abreviaturas se escriben también con minúscula. Dice, etcétera. Pero las abreviaturas, por ejemplo, de números, ¿no? Pero cuando nos referimos a las profesiones, tenemos que hacer con mayúsculas, no poner. Pero las abreviaturas de otras situaciones, pues va con minúscula. La primera letra de un párrafo o después de un punto, si va después de un número, 15 niños, de igual manera va con minúsculas. Entonces, mire, esas son cosas que a la hora de escribir debemos tomar en cuenta. Bien.
Vamos a ver otro punto importante que es dentro de la ortografía, dentro de la redacción que tenemos que tomar en cuenta, son los signos de puntuación, ¿no? El objetivo pues es conocer, digamos, las reglas a la hora de nosotros redactar, colocar correctamente, porque los puntos, los signos de puntuación, si ponemos en un lugar que no corresponde, pueden dar a diferentes significados. ¿Qué son los puntos, los signos, digamos, de puntuación? Son elementos que están más allá de la palabra, así como atienden a la parte escrita. Su uso se adjudica también a las pausas, a la entonación, a la velocidad de voz, ritmo, entre otros. La producción textual coherente depende del buen uso de estos signos, los cuales al emplearlos pues pueden ser objetos de diversas interpretaciones, como les decía, pues cambia el significado de la oración si nosotros colocamos el signo de puntuación, sea la coma, el punto y coma, donde no corresponde. También pues de la puntuación depende el descanso, la pausa, la entonación, la velocidad, el ritmo, ¿no? de la pronunciación. Por ejemplo, bueno, más adelante ponemos los ejemplos. Tenemos diferentes signos de puntuación, como son, tenemos el punto y la coma, tenemos los signos de interrogación, tenemos los signos de admiración o de exclamación, tenemos el paréntesis, tenemos los dos puntos, tenemos la raya, tenemos las comillas, tenemos la diéresis y los puntos suspensivos. Mire, tenemos cantidad de signos de puntuación que si nosotros los colocamos de forma incorrecta, podemos dar lugar a diferente interpretación, no pues a lo que nosotros queremos decir en la oración. Te pueden dar diferentes significados. Así tenemos pues el punto, ¿no? Decíamos que el punto existe pues el punto y el punto aparte, ¿no? El punto no solo es que sirve pues para relatos que se comparten en distintas generaciones. Pueden resultar interesantes y divertidos tanto para los niños como para los jóvenes adultos. En este artículo encontrarás, dice, una selección de 10 leyendas cortas que forman parte de las distintas culturas, además de una breve definición de las leyendas en comparación con los mitos y las fábulas. El punto y aparte separan los párrafos dentro de un mismo texto. Aquí hemos puesto un párrafo, un texto, y pues encontramos un punto seguido, ¿no? Y un punto aparte. No solo esos, que al ser relatos que se comparten entre distintas generaciones, pueden resultar interesantes, divertidos, tanto para los niños como para los jóvenes y adultos. En este artículo dice, encontrarás una selección de 10 leyendas cortas que forman parte de distintas culturas, además de una breve definición de las leyendas que comparten con los mitos y las fábulas. Tenemos el punto seguido y el punto aparte. Separan los párrafos dentro de un mismo texto. El punto seguido, pues, se puede utilizar cuando nosotros escribimos oraciones que corresponden a un mismo tema. Pero cuando ya se trata otra idea, otra temática, ponemos punto aparte. El punto y seguido
separa oraciones. El punto seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo. El punto final señala la finalización de un texto. Es decir, que cuando ponemos, digamos, un punto aparte, punto final, estamos indicando que estamos finalizando ese párrafo, ese texto. Por lo tanto, conocemos que existen el punto aparte y el punto seguido, ¿no? Punto aparte y punto seguido. El punto aparte cuando nosotros vamos a empezar a escribir otro tema. Y el punto seguido, pues es que vamos a seguir escribiendo otras ideas, pero en relación a ese mismo tema. Por lo tanto, pues existen punto aparte y punto seguido. Vamos a, bueno, luego la coma. Vamos a escribir un párrafo en donde exista el punto seguido, pues, y el punto aparte. A ver, mejor vamos a hacer por grupos, pero avanzando con lo de la coma. Para dividir en grupos, unos harán el párrafo con comas y otras con la... Tenemos la coma, ¿no? ¿Para qué nos sirve la coma? La coma une miembros de una enumeración, ¿no? Cuando nosotros estamos enumerando cosas, ¿no? María dice, por ejemplo, trajo lápices, crayones y bolígrafos. Estamos enumerando, por lo tanto, utilizamos la coma. Decimos, en esta mañana vamos a jugar y mi equipo estará conformado por las siguientes personas. 2 puntos. No es otro tipo de punto que vamos a ver. Juan, Félix, José y Patricio. Estamos enumerando. Entonces, cuando nosotros escribimos un texto y procedemos a enumerar, utilizamos la coma. También la coma separa oraciones condicionales encabezados por la conjunción. Sí. Si comes, te pondrás fuerte. Digo, si haces tu tarea, coma, tienes derecho a ir a jugar. Entonces, separo oraciones condicionales. Si pongo una condición, vamos a utilizar siempre la coma. Separo oraciones condicionales encabezadas por la conjunción sí. Entonces, bien, vamos a continuar. Les decía, pues siempre que establezcamos una condición encabezada por la conjunción sí, tiene que ir la coma, ¿no? Les decía, pues, que si digo sí, pasas el semestre, te irás de vacación. Entonces, esta condición está encabezada por la conjunción sí, ¿no? Utilizamos la coma.
Se usa después de elementos de enlaces. Dice, trabajo mucho, sin embargo, no gano mucho dinero. Trabajo mucho, sin embargo, no gano mucho dinero. Primeramente tenemos un punto y coma, sin embargo, no gano mucho dinero. Separa elementos explicativos, como por ejemplo, decimos, Andrés Bello, el gran hombre de letras, fue un gran académico. Andrés Bello, el gran hombre de letras, fue un gran académico. Estamos haciendo una explicación de quién fue Andrés Bello. Allí va con. Es de una misma, estamos hablando de una misma persona. Si allí tuviéramos que enseguida hablar de otro personaje, pondríamos punto y coma, ¿no? Y continuamos. Pero estamos refiriéndonos a un solo personaje y por lo tanto lo que estamos diciendo separamos por coma. Estamos explicando y ponemos punto, ¿no? La coma también se usa para separar cláusulas de gerundio y de participio. Dice, recupero las fuerzas descansando mucho. Recupero las fuerzas descansando mucho. Complacido de sus éxitos, siento la necesidad de ser padre. ¿No? Estamos obedeciendo a esas cláusulas de gerundio y de participio. Complacido de su sexo, siento la necesidad de ser padre. También otra regla nos dice que la coma se utiliza cuando señala la terminación de sujetos muy extensos, como por ejemplo, los niños amables de la escuela regalaron flores a la maestra. Los niños amables de la escuela regalaron flores a la maestra. No podíamos decir, los niños amables de la escuela regalaron flores a la maestra. Entonces, si decimos, cuando el sujeto es extenso, ¿no? ¿Quién regalaron flores a la maestra? La respuesta, los niños amables de la escuela. Entonces, allí utilizamos una coma para hacer la pausa. La coma, une oraciones breves, como por ejemplo, dice, todo era hermoso en ese lugar. Todo hermoso en ese lugar. Un buen clima. Pájaros cantando al amanecer. Árboles con vaho de perfume. Estamos refiriendo a oraciones cortas, ¿no? Que estamos refiriendo en todo caso a ese amanecer. Buen clima. Pájaros cantando en el amanecer. Árboles con vaho a perfume. Porque si decimos, todo era hermoso en ese lugar, un buen clima, pájaros cantando al amanecer, árboles con vaho a perfume, sin coma. Es como que estamos enumerando, ¿no? Esos aspectos hermosos de ese lugar, de ese entorno. Pues por lo tanto, utilizamos la coma. También la utilizamos pues para separar un complemento, especialmente cuando el sujeto aparece de último, como por ejemplo, con mucha precisión, José se dirigió al público. Con mucha precisión, José se dirigió al público. Entonces, si ponemos con mucha precisión, José se dirigió al público. O sea, es una oración como que no da sentido, pero si nosotros decimos, ponemos con mucha precisión, José se dirigió al público.
decimos, con mucha algarabía, el profesor dio la buena noticia. Pausa, va coma, ¿no? También utilizamos la coma cuando reemplaza un verbo que se ha suprimido. Decimos, unos hablan de política, otros de negocios. Estamos diciendo, pues, que unos están hablando de política, otros de negocio. Decimos, unos se van al trabajo, otros a estudiar. Como que también le da el tono de enumerar, ¿no?, lo que se está haciendo. También se utiliza coma antes de las conclusiones cortas. Pero, ni, aunque, sin. Te fuiste de paseo, pero no me llevaste. Decimos, estuve enferma, ni te importó la situación. Ni, ¿cómo? Decimos, me levanté en la mañana, aunque estaba enfermo. Aunque. Entonces, siempre decimos, antes de las conclusiones cortas, tenemos que poner el coma. El punto y la coma. ¿Cuándo se lo utiliza? La utilizamos cuando expresan continuidad de sentido. Por ejemplo, decimos, cierra la puerta ahí. Van a dar las 11. Expresan continuidad de sentido. Cierra la puerta ahí, pues van a dar las 11. Cuando también lo utilizamos la coma. Se escriben antes de los conectivos. La puntuación es muy importante para la comprensión del sentido. Sin embargo, no la usamos correctamente. Se escriben antes de los conectivos. La puntuación es muy importante y para la comprensión del sentido. Sin embargo, no la usamos correctamente. Estamos utilizando punto y coma, ¿no? Se escriben punto y coma para separar dos o más oraciones. Van internamente comas. Asumiendo que ya empieza la batalla del Oye contra Nagumo Senpai, tendría Por sentido que favor. ahora los reflectores iluminen a la Wi-Fi. Reynoso, tienes prendido el micrófono. Un candidatante. Se escriben para separar dos o más oraciones que llevan internamente comas. Por ejemplo, para llamar primero, espero el tono. Segundo, marque el número. Tercero, es decir, aquí están dos oraciones que llevan comas. Por lo tanto, cuando queremos separar esas dos, le ponemos punto y coma. Decimos, para llamar el primero, espero el tono. Segundo, marca el número. Tercero, puedo decir, marca el código. Entonces, después de la primera,
porque tienen comas, para escribir la segunda oración, ponemos el punto y coma para indicar dos oraciones que llevan internamente dos comas. No podemos coma y coma y coma y coma hasta terminar si son dos oraciones. Por lo tanto, cuando terminamos una oración, le ponemos el punto y la coma, porque en esa oración llevaban comas. Decimos un ejemplo: los estudiantes están nerviosos. El profesor, tranquilo. Ponemos otro ejemplo. Las notas que tiene Juan son en matemáticas 7, en psicología 8, en mecatrónica 7, y en las demás no han reportado en coordinación. Entonces, mire, nombramos la asignatura, coma, ponemos 7, nos está indicando que 7, pero no podemos poner otra coma para indicar la otra asignatura. Por lo tanto, como utilizó anteriormente coma, pues lo correcto es indicar punto y coma, poner punto y coma para indicar la otra asignatura. En psicología, coma 8. Luego, para indicar la otra asignatura, como llegó coma la anterior, en mecatrónica 7. Y en las demás no han reportado. Decimos otro ejemplo: regresa temprano, la noche es peligrosa. Mañana tengo clases, pero no tenemos comunicación y lenguaje. Estoy indicando que mañana tengo clases, pero, coma, no tengo comunicación y lenguaje. Entonces, para separar la oración, utilizamos el punto y coma. Pero también hay que tomar en cuenta que como hay una coma, pues de hecho le ponemos el punto y la coma. Tenemos los puntos suspensivos. ¿Para qué se utilizan o cuándo se utilizan los puntos suspensivos? Se colocan, dice, al final de numeraciones incompletas. Por ejemplo, digo, allá se venden libros, carpetas, lápices, crayones. 3 puntos suspensivos. O sea que estoy enumerando y sigue. Puede ser que vendan cuadernos, que vendan mochilas, libros, etcétera. Utilizamos los 3 puntos suspensivos. También utilizamos cuando indica que la idea que se ha dejado incompleta o en suspenso. Decimos, ponemos, era linda chica, pero 3 puntos suspensivos. La idea está incompleta, es decir, que podemos agregarlas. Puede decir que se escribió, era linda chica, pero 3 puntos suspensivos. También se utiliza los 3 puntos suspensivos cuando se deja un refrán o una expresión a medias, con el fin de que el lector pueda reconstruir. Decimos, ¿quién a buen árbol se arrima? 3 suspensivos, 3 puntos suspensivos. Es decir, que los puntos suspensivos se colocan cuando están enumeraciones incompletas, la idea incompleta, o cuando
se dejó una expresión a medias, con el fin de que el que lee la complete. ¿Mm? ¿Cuándo utilizamos comillas? Utilizamos comillas cuando encierran términos que indican ironía. Decimos, el asesino actuó como hombre de bien. ¿No? Es una ironía porque si es un asesino, no puede ser hombre de bien, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos también las comillas? Cuando encierran citas textuales, como por ejemplo, decimos, Bolívar dijo, la gloria está en ser grande y ser útil. Por otro ejemplo, podemos escribir, Simón Bolívar dijo, dos puntos, ¿no? He arado en el mar. Estamos refiriendo a frases cuando colocamos frases textuales o frases célebres, ¿no? De alguien ponemos entre comillas. También ponemos cuando utilizamos las comillas cuando escribimos una palabra que su origen es extranjero. Decimos, nos invitaron a un show. Ponemos comillas. ¿Cuándo más se utilizan las comillas? Para encerrar apodos y sobrenombres. Decimos, el pibe es un futbolista que calcula cada jugada. Ese sobrenombre o ese apodo le ponemos comillas. Por ejemplo, otros sobrenombres que podemos decir. A ver, de un famoso. Dígame. La pulga Messi. El bicho. Es la pulga, ¿no? El bicho. El bicho, bueno, la pulga del Messi. El bicho el mejor. El bicho, el mejor. Encerramos entre comillas. Ustedes que saben de fútbol, yo no sé de fútbol, ¿no? Ponemos aquí Guillermo Lazo, el defensor del pueblo. ¿Cómo es que me dice? Guillermo Lazo dice, el gobierno del encuentro. ¿No? Y así podemos poner todas estas frases que indican ironía, que utilizan apodos, sobrenombres, en palabras, también palabras de origen extranjero. ¿No? Los dos puntos. ¿Cuándo utilizamos los dos puntos? Los dos puntos van antes de toda enumeración. Como por ejemplo, María trajo carpetas, bolígrafos, lápices y crayones. Digo, Juan compró vestidos, zapatos, medias, pantalones y camisetas. Entonces, siempre que vayamos a enumerar, ponemos dos puntos seguidos y seguimos la enumeración. Mire, y aquí también está pues poniendo las comas, ¿no?
porque estamos enumerando. Acordémonos de la regla de la coma y también ahí mismo está la regla del uso de los 2 puntos. ¿Cuándo utilizamos los 2 puntos también? Después de las expresiones anunciadoras. Por ejemplo, por ejemplo, lo siguiente de este modo, etc. Decimos, a ver, ponemos, a ver, estamos, esta semana, la semana siguiente, tenemos que rendir los exámenes de composición y redacción, de ética profesional, de matemática y física. Estoy anunciando que la siguiente semana tenemos exámenes del primer parcial de y 2 puntos seguidos y sigo enumerando. Ahí también cabe pues resaltar la regla de las comas, ¿no? Porque estoy enumerando, pues va coma, coma, coma. Antes también se pone de los 2 puntos se utiliza antes de las citas textuales. Como por ejemplo, Bolívar dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Juan Montalvo dijo, 2 puntos, ¿no? Mi pluma lo mató. También la encierro entre comillas, acuérdense de la regla, iban las 2 reglas. Decimos, habían muchos payasos en la fiesta. El tisitico, chispiola, huevo frito, lapicito, etc. Estamos enumerando. Entonces, siempre cuando vayamos a enumerar, va 2 puntos seguidos. Guasón dijo, mientras más triste sea tu historia, más fuerte debe ser tu sonrisa. Siempre que vayamos a expresar citas textuales, ¿no? Carlos trabaja de guardia, taxista y profesor. Estamos enumerando. Estimado compañero, de parte de la cooperativa le informo que estamos anunciando, informando. Jesús trabaja en varias empresas, por ejemplo, Petroecuador, Emapala, Mies. David realiza envíos a nivel mundial, por ejemplo, España, Chile y Brasil. Tenemos los paréntesis, son otros signos de puntuación. Encierra palabras aclaratorias. Sirve para encerrar palabras aclaratorias. O sea, decimos las palabras, lo que queremos decir, pero aclara, ¿no? Los estudiantes del Instituto Marta Bucarán, especialmente los de primer ciclo, primer semestre, cierra el paréntesis, cumplen con las medidas de precaución. Mi padre, un gran trabajador, paréntesis, ¿no? Mi padre, abre paréntesis, un gran trabajador.
es la referencia que he tenido en toda mi vida. El siglo de oro español, abro paréntesis, siglo XVIII, escribo, fue glorioso. Entonces, recalcamos que los paréntesis utilizamos para aclarar algo, ¿no? Dentro de la misma oración. También utilizamos el paréntesis para encerrar datos o citas bibliográficas. Sé como el agua de manantial que incluye, no como la del estanque que permanece quieta. Anónimo. Estamos indicando que esa palabra es anónimo. No tiene el autor. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Albert Einstein. Estamos indicando dentro del paréntesis cuál fue el autor. Adelante. Déjate caer. El mundo se ve mejor desde el suelo. Oprah Winfrey. No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerlos pensar. Sócrates. OMS está con mayúsculas, ¿no? Esta regla va cuando decíamos que se escribe con mayúscula las siglas, ¿no? De organizaciones en este caso. Pero como puede ser que no sepan qué quiere decir la OMS, yo entre paréntesis le escribo Organización Mundial de la Salud. Digo S.A, Sociedad Anónima. Por lo tanto, pues, los paréntesis utilizamos para contener aclaraciones correspondientes, abreviaturas, siglas y acrónimos. ONU, ¿no? Puede ser que alguien no sepa, por lo tanto le escribo Organización de Naciones Unidas. A ver, otra sigla, ¿cuál es? OEA. Organización de Estados Americanos. SRI. SRI, Sistema de Rentas Internas. Pues todas las personas no conocen, ¿verdad? Lo que quiere decir. Por lo tanto, entre paréntesis ponemos en la descripción de las siglas. ¿Qué otra sigla? CNE, Consejo Nacional Electoral. Ya. Por lo tanto, pues los paréntesis utilizamos cuando... CR7 también. Perdón. CR7. CR7 dice, no le escuché bien. Sí, CR7. ¿Qué significa CR7? Significa Cristiano Ronaldo el 7. No le escuché la frase toda. Bueno, y así muchas siglas, pues que pues muchas personas no saben y tenemos que aclarar. Entonces, la regla está en que los paréntesis se utilizan para aclarar las frases, ¿no? Para citas bibliográficas, ¿no? Y para aclaraciones correspondientes a abreviaturas utilizamos el paréntesis. Otros signos de puntuación son los signos de interrogación y los signos de exclamación.
Se colocan en preguntas, dice. Los signos de interrogación se utilizan cuando es una pregunta. ¿Qué dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? Utilizamos el signo de interrogación para cuando es pregunta. Cuando estamos formulando preguntas, ponemos el signo de interrogación. También utilizamos el signo de interrogación en preguntas para hacer reflexionar. Por ejemplo, si tu mal tiene remedio, ¿por qué te afliges? Si sales de vacaciones, ¿por qué no apuras a hacer tus tareas? ¿No? Siempre pues que sea una pregunta, tenemos que colocar el signo de interrogación. ¿Para cuándo utilizamos, en qué momentos utilizamos los signos de exclamación? Estos destacan diferentes estados de ánimo, de admiración, de exhortación, deseo, meditación, etc. Cuando decimos, oh Dios, oh, ¿qué pasó? Qué día hermoso, qué hermoso día. Decimos, estamos manifestando emociones de admiración, de miedo, de ánimo, de exhortación. Utilizamos siempre los signos de interrogación. Si una frase es exclamativa e interrogativa, se colocan los signos al principio y al final, ¿no? Si una frase dice es exclamativa e interrogativa, colocan, los signos al inicio y al final. Ejemplo, ¿no te pagó? Está indicando ahí pregunta y me estoy admirando al mismo tiempo. Decimos, ¿no te pagó? ¿Dónde te sucedió? ¿Has escuchado ese ruido? Estoy preguntando y al mismo tiempo siento temor, ¿no? Me sorprendo. ¿Vas a callar a tu muchacho? Me tiene estresada. Son dos cosas, ¿no? Pregunta y admiración, exhortación, miedo, temor. Entonces, por lo tanto, utilizamos los dos signos al inicio y al final. Quedamos claro, pues, que los signos de puntuación, en el caso de la interrogación, utilizamos cuando es pregunta, ¿no? Y exclamación, cuando nosotros queremos expresar diferentes estados de ánimo, emoción, ánimo, alegría, felicidad, admiración, exhortación, deseo, meditación. Tenemos otro signo de puntuación que es la diéresis y la raya. ¿Cuándo se utiliza estos signos de puntuación? En poesía, cuando por razones métricas se disuelve un diptongo y se alarga la sílaba. Qué descansada vida, la del que huye
del mundanal ruido. También se utiliza, estamos utilizando ahí la diéresis, ¿no? La diéresis pues es un signo de puntuación que se coloca en la U, ¿no? Pero nos dice que cuando se disuelve el diptongo y se alarga la sílaba. Cuando la U debe ser pronunciada en las sílabas hue, wi, pingüino, paraguero, etc. Cuando se utiliza en las sílabas hue y win. Por ejemplo, witi, pingüino. ¿Qué más otro? A ver, otros ejemplos tenemos. Con wi, wa, wi. Cigüeña. Cigüeñal. Erguido. Pingüino, ya está. O sea, en las sílabas we y wi utilizamos la diéresis. Se utilizan en reemplazo del paréntesis, ¿no? La raya. Diariamente, en la mañana y en la tarde, debemos dedicar minutos a la lectura. Es decir, que en lugar de utilizar el paréntesis, utilizamos la raya. Se una en los diálogos. No puede, también en los diálogos se pone, ¿no? No puedo hacer eso. Con signos de admiración. Respondió, dio con él. Es decir, que en literatura, en la poesía, en diálogos, en los cuentos, utilizamos la raya, ¿no? En un diálogo, en una conversación, cuando estamos, en lugar de nombrar a las personas, decimos, no puedo hacer eso. Respondió, dio con él. No sé si se han fijado ustedes cuando se trata de dramas, de novelas que estamos leyendo y de poesías, se utiliza la raya. Bien, a ver, ¿cuáles han sido, qué han sido los signos de puntuación? ¿Para qué nos sirven? A ver. Era el punto y coma, signo de pregunta, signo de admiración.